Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta nueva entrega, este nuevo encuentro de empleo en Galicia. Si estás aquí, bien en directo o bien viendo esta grabación, seguro que ya sabes que esta entrega se llama Proyectos que crecen en tiempo récord. ¿Cómo gestionarlos? Tres profesionales que hemos invitado a este encuentro pueden hablarnos de su experiencia en este sentido. Entre otras muchas preguntas, seguro que entre Anxo, entre Emilio y entre Gonzalo, nos van a dar respuestas a estas cuestiones. Primera, la más básica, ¿no? La que todos podemos pensar en hacer, cómo surge su idea y cómo captan las primeras inversiones para llevar a cabo su proyecto. Una segunda pregunta, ¿hasta qué punto el crecimiento llega a un momento en que se acelera de forma quizá inesperada o esperada? Suponemos que al menos fue un crecimiento rápido porque con ese criterio los hemos seleccionado para esta entrega de este encuentro de empleo en Galicia. Y además queremos saber qué cambiarían ahora, pasados unos meses o unos años, según el caso, con la experiencia que hoy tienen, qué cambiarían de esas primeras decisiones iniciales. Seguramente de algunas se arrepienten o no, pero por lo menos les ha servido para llevarse alguna moraleja, alguna lección y tomar otro tipo de decisiones en la continuación de su carrera. Vamos a saludar a nuestros invitados, pero hoy, si nos seguís a menudo, vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a pedirles que participen en esta apertura en una especie de elevator pitch. Ya sabéis que un elevator pitch es una presentación muy rápida. Se simula pues que te encuentras con un vecino y en el tiempo entre que se cierran las puertas del ascensor y sube ese ascensor, vamos que 6, 10 pisos como mucho, uno tiene que aprovechar la oportunidad, porque la vida es eso, muchas veces aprovechar las oportunidades y hablar de su proyecto. Y eso es lo que vamos a hacer, por comenzar de alguna otra manera y más divertida, sin duda. Anxo Cousillas, Anxo, eres el Buenos Benjamín, días. evidentemente. Aunque todos son jóvenes aquí, yo también me considero, pero tú eres evidentemente el Benjamín, porque tienes 21 años, ¿no? Exactamente. Soy el Benjamín, Casi, el más joven de aquí. Sí, sí. casi hiriente, Anxo, lo de 21 años. ¿Cómo suena? Bueno, pues ahora vamos a conocer a qué edad comenzaste a emprender. Eres el CEO de TechFlip. Mm. En tus redes sociales leo que te apasiona, por ejemplo, el mundo de la empresa, del marketing, de la psicología, pero sobre todo el real estate. Imagínate que nos subimos ansio a ese ascensor. No sé en qué piso vives en Coruña. Vivo en un sexto. En un En un sexto, bueno, sexto. pues Expli- ya da para hablar. Pues imagínate que yo soy ese vecino que te encuentras en el ascensor. Sabéis que hay muchos vecinos a los que les resulta muy incómodo el silencio y son incapaces de no plantearte algo, ¿no? Y bueno, pues yo vengo ahí con las bolsas de supermercado y te digo, oye, Ansio, ¿qué hacéis en esa empresa que he leído alguna entrevista sobre ti y demás? ¿Qué es TechFlip? Pues bueno, yo le diría que TechFlip es una alternativa diferente para vender una vivienda en mal estado. Nosotros lo que hacemos es asumir los costes que cuesta hacer una rehabilitación de la vivienda, los asumimos nosotros, revalorizamos la vivienda y después te ayudamos a venderla por el precio que realmente vale sin que tú tengas que poner dinero en la propia reforma. Entonces, Sí, 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 perdona. hasta un Hasta un sexto me llega sexto, sí, yo perfectamente. creo, incluso nos sobra un piso. ¿Y desde cuándo lleváis haciendo este servicio, ofreciendo este servicio? Ofreciendo este servicio llevamos, creo que desde principios de 2020, más o menos aproximadamente, no, 2021, O sea que dos elegiste el añitos año, por ¿no? ahí. Para El año emprender. siguiente, elegí el anterior para prepararlo. ¿Y a cuántos clientes le has finalmente ofrecido ese servicio, más o menos, en este tiempo? Ese servicio irá, ese servicio irá pues a diez clientes más o menos. Después Está. ofrecemos servicios alternativos, pero Digamos que ese es relativamente el, poco. perfecto, el servicio principal, pero después ofrecéis otro tipo de Exactamente. servicios de los que me gustaría también interrogarte. Pues yo creo que como elevator pitch fantástico, no sé si has tenido la ocasión de participar en alguno, pues, para, por ejemplo, en una ronda de inversión o en algún proyecto de mentoría o En simplemente una algún, presentación de tu proyecto. en una presentación de mi proyecto en Los Inversores sí que tuve que hacer un elevator pitch también. Sí, sí. ¿Te pusiste Sí. nervioso? Ahora no lo La, estás, pero en aquel momento sí.
En aquel momento tenía creo que 19 años sí, 19 años y me puse un pelín más nervioso, pero después cuando empezó a fluir ya todo salió bien. Claro que sí, claro que sí. La primera vez siempre cuesta, ¿no? Yo imagino que a Emilio Froján, nuestro siguiente invitado, le hemos visto muchas veces. Yo le sigo además con muchísimo interés en las redes y veo que tiene compromisos en los que hay que hablar en público, prácticamente, Emilio, todos los días, ¿no? Buenas tardes y bienvenido también a este encuentro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Encantado de estar aquí contigo, por fin. Por fin, es cierto. ¿Tú te ponías nervioso las primeras veces que tenías que hablar en público? Sí, yo creo que es algo normal. Ya no solamente cuando tenía una startup, sino cuando tenía que explicar algo en la universidad, me ponía nervioso. Yo creo que es una mochila de miedos que compartimos prácticamente todos los seres humanos. A veces vemos a un CEO, vemos a un político hablar en público y pensamos que ha nacido con esos dones y esos talentos y es muy posible que en sus primeras intervenciones se pusiese nervioso, ¿no? Pero enfrentándote a esos miedos, pues es al final como vas pues aprendiendo a gesticular mejor, a enfocar mejor los temas, a no ponerte nervioso y es una cuestión al final de práctica y de hacerlo aunque te dé miedo. Eso es, eso es. Y pensar, yo aconsejo en ese tipo de formaciones y de eventos, que cuando tengo a alguien al que le da miedo hablar en público, le digo, piensa en la gratificación que te va a producir o en el subidón que vas a experimentar justo cuando termine ese evento en el que tienes que hacer una presentación, porque compensa, ¿no? Y después lo que tú decías es práctica, práctica y práctica. Emilio Froján es el CEO y cofundador de Belka. Quienes le seguimos sabemos que suele hablar de startups, de movilidad, de emprendimiento y de sostenibilidad, una palabra que está en boca de todas las empresas, pero en la de Emilio Froján y en su equipo con toda la razón. Nos subimos a ese ascensor. Yo no sé en qué piso vives, sé que vives ahora mismo en Vivo, Madrid, vivo con entreplanta, o sea en que una entreplanta. Poquito tiempo da, pero bueno, vamos a subir andando, vamos a subir andando. es Un que no tengo elevator pitch. ascensor, o sea que no tengo otra manera de subir. O sea Exacto, vamos por las escaleras. Bueno, en 30 a 40 segundos, ¿qué es Belka, Emilio? bueno, pues Belka es una startup fundada en el año 2020 por ex empleados de la startup sueca Aboy, que fue una unicornio. Hacemos vehículos eléctricos urbanos con batería extraíble que se pueden cargar en cualquier enchufe doméstico. Hasta el día de hoy hemos ahorrado más de 1 millón de toneladas de CO2, introduciendo más de 2.500 vehículos en las calles. Tenemos 80 puntos de venta en España y Portugal. Hemos comercializado vehículos en más de 12 países y, y estamos pues muy contentos de estar hoy aquí. Genial. Y seguro que tus planes de futuro y de este presente ya más inmediato serán muy interesantes y por ellos te preguntaremos más adelante. Y al frente del restaurante Morriña está Gonzalo Cotelo. Gonzalo, bienvenido, Hola, buenas buenas tardes. tardes. También jovencísimo, aunque ya no en la generación de Anxo, una más, ¿no? Son los 30 y algo, no sé si quieres decir la edad en Sí, concreto, no es, 32. es que estás en una edad que no hay que ocultar, ¿no? Porque estamos ahí todavía muy jóvenes. De restauración y de emprendimiento, hablas en tus redes, lógicamente. Gonzalo, es un lujo también tenerte en este encuentro. Tienes la ventaja de haber escuchado a los demás, pero también es cierto que de último siempre es un lugar complicado para hablar, ¿no? Porque parece que el público ya está pues como más hecho a los anteriores participantes. ¿En qué piso vives? Por cierto, En un cuarto. en un cuarto. Bueno, vamos a subir andando Intermedio. en una situación intermedia entre las de Anxio y Emilio. Vamos allá. Cuéntanos, háblanos de tu proyecto 30, 40 segundos. Vale, nosotros tenemos dos proyectos ahora mismo. Uno es el restaurante Morriña, que es un restaurante de base tradicional, pero como digo yo, adaptado un poquito a los días de hoy, enfocando diferentes gastronomías, tanto nacionales como internacionales, el cual es un lugar muy versátil tanto para crear cenas y comidas, tanto para grupos de amigos, eventos, una cena de empresa, un poquito para todo, ¿no? Y luego tenemos la Flaca Burger and Beef, que nace con plena pandemia, de hecho, y es una hamburguesería de corte americana, pero donde nos evitamos un poquito el concepto de cadena de hamburguesa y de hamburguesa gourmet, siendo un fast food.
¿no? Enfocado en hamburguesas americanas, pero dentro de un enclave que se enfoca todo a la ciudad de Cuba. Excelente. Pues yo creo que ya tenemos un panorama muy claro de quiénes sois, de dónde venís y bueno, qué os ha hecho que estéis aquí ahora mismo, ¿no? Ahora queremos conoceros un poquito a los tres, a vosotros, incluso como personas más que como emprendedores. Nos gustaría saber cómo fue vuestra formación, a qué os dedicasteis en vuestra etapa de estudios y sin entrar ahora, de momento, en los orígenes de vuestro proyecto, cuándo y cómo se despertó ese gusanillo, esa inquietud por tener un proyecto propio, ¿no? Quizá por algún familiar, quizá en vuestra etapa como estudiantes. Yo voy a empezar por Anxo, porque antes de la grabación de este encuentro que ahora estás viendo, se produjo un momento muy chulo, creo que es cuando Anxo te pregunta a Emilio si te acordabas de mí, dijo Anxo, porque nos fuiste a dar una charla, no sé si Anxo a tu instituto, no sé, Ah, y parece que la intervención de Emilio, aunque tú ya tenías sangre de emprendedor, parece que te acabó por convencer, ¿no? Y fue muy importante, o sea, es decir, lo acabas de recordar como un momento crucial en tu vida. Quizás si Emilio no se hubiera cruzado contigo, hombre, seguramente serías igualmente pues, el autor de un proyecto, pero a lo mejor en otras circunstancias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquello, Anxo? en este caso concreto, vino a dar una charla a mi universidad. Estudio Empresa y Tecnología en la Facultad de Lugo y vino a dar una charla sobre cómo había creado Belka. Y yo, pues la verdad es que ya estaba con el proyecto de TechFlip, entonces pues asistía poco a clase, ¿no? Y creo que fue uno de los únicos momentos del año en los que iba realmente motivado a clase y que salí más motivado de lo que iba. La verdad es que fue un momento bastante inspirador, cuanto menos. ¿Recuerdas algún consejo que te haya marcado? O fue en general así lo que os contó? Dio muy buenos consejos acerca del branding, que es algo que hacen muy bien con Belka. Entonces eso, aunque no te diga yo ahora mismo todos los consejos que dio, se quedan en el subconsciente y estoy seguro de que algunos de ellos los aplicamos en TechFlip sin duda ninguna. En aquel momento ya tenías, como nos estás contando, esa inquietud de emprender tu propio proyecto y ibas poco a clase, nos decías, pero es así, has querido ir. ¿Qué estudiaste y cómo fue el momento en el que dijiste, mira, me voy a arriesgar, voy a dejar de ir a determinadas clases, supongo que algunas habrá sido, porque quiero emprender mi propio proyecto? ¿Cómo fue? A ver, en mi caso la formación autodidacta fue mi mayor fuente de conocimiento, ¿no? Yo empecé mucho antes, yo tenía una profesora en el instituto que era de economía, ¿no? Entonces siempre nos inculcaba mucho el tema del emprendimiento. Y yo a los 16 años, con un muy buen amigo mío, a modo de hobby, pues empezamos a vender ropa, sudaderas, camisetas, ropa vintage. Entonces ahí tuve mi primer contacto con el emprendimiento, ¿no? Después consumía mucho contenido de empresa y una vez llegada la pandemia, pues también estuve probando diferentes negocios digitales, ¿no? Entonces ya estaba muy metido en el mundo del emprendimiento. Y fue en 2021 cuando empecé la universidad, que ahí ya tenía un poquito más de tiempo para crear un proyecto un poquito más sólido, porque en bachillerato, no sé si recordáis vosotros en bachillerato cómo era, pero bueno, que estás todo el día con exámenes, trabajos, no Sí, tienes prácticamente tiempo. sí. Entonces llegué a la universidad y tenía ese espacio para poder ponerme realmente en serio con un proyecto, ¿no? Y fue ahí cuando decidí empezar TechFlip. El primer año pues estuve yendo a la universidad también. El segundo ya, como necesitaba ya más profesionalización, pues ahí ya decidí volverme para Coruña, que es donde opera la empresa. Incluso me traje a mi socio, que también vivía en Lugo, me lo traje para aquí, para Coruña, y fue ese el momento, el segundo año de carrera, cuando dejé un poquito más de lado, que no lo dejé de lado, seguí con él y me parece fundamental, pero estuve más centrado en la empresa. Qué bien, qué bien. Pues llegamos al momento de creación de tu proyecto. Aquí nos detenemos porque ahora me gustaría preguntarle pues, a Emilio si recuerda aquel momento. Imagino que no, porque a lo largo de tu vida reciente, Emilio, has dado muchas charlas y en cada charla tienes a 30, 100, 200 personas, ¿no? Delante.
pero me imagino que sí recuerdas quizá esos consejos que tú impartías en aquellos momentos, ¿no? Cuando tenías charlas como la que le impartiste a Ansho. Y me gustaría también preguntarte, evidentemente, por tus propios inicios, ¿no? De cómo fueron tus inicios como emprendedor, o por lo menos cuando te lo pensaste ya en serio. Pues la gente tiende a pensar que como fabrico motos soy ingeniero de automoción o ingeniero Sí, industrial, y la realidad es que soy politólogo, es decir, estudié ciencias políticas. Por lo tanto, mi background académico no tiene absolutamente nada que ver nada que ver. con lo que hago hoy en día. De hecho, sí que es verdad que durante mi etapa universitaria yo también faltaba mucho, mucho a clase, pero hacía muchas cosas fuera de clase, ¿no? Entre otras cosas, pues tenía 2 sindicatos de estudiantes y hacía mucha política dentro de la universidad. Y eso me llevó después a dedicarme a la política durante un breve periodo de tiempo, 6 meses. Durante 6 meses, bueno, quería probar si esa vocación que había surgido cuando tenía 18, 19 años tenía algún recorrido en mi vida. Y 6 meses me sobraron para darme cuenta de que mi manera de entender el mundo y mi día a día y la contribución que quería dejar en él, pues la política no era para mí la mejor herramienta para gestionar y solucionar conflictos sociales ni conflictos medioambientales que me importasen. Sin embargo, sí que encontré en el emprendimiento una herramienta eficaz para construir valor y para construir productos que solucionasen problemas a la gente o que mejorasen la calidad de vida en el mundo, ¿no? Y una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de haber generado método en mi carrera profesional, porque nunca lo había tenido. Siempre era una persona muy dispersa, que no tenía claro qué es lo que quería hacer, me metía en ADE, es decir, eso ya, antes de políticas hice ADE, ¿no? Que es cuando estás perdidísimo en la vida, pues dices, metes en ADE, Voy a hacer porque, una bueno, de sí. porque crees que quieres emprender y tal, pero después ves que la carrera tampoco te empuja a emprender. Pero sí que me hice una carrera profesional porque considero que un emprendedor, de la misma forma que un médico, para aumentar las posibilidades de éxito al hacer una cirugía a corazón abierto, por ejemplo, ¿no? El médico pues tiene una formación y tiene que dominar unos conocimientos, tiene que tener unas experiencias, tiene que dominar unas determinadas metodologías y herramientas. Y con el emprendimiento, aunque sea algo que esté fuera hoy en día del tablero educativo, pasa un poquito lo mismo, ¿no? Y Anxo comentaba que su formación ha sido autodidacta. Es decir, esto es lo que le ocurre a muchos emprendedores, ¿no? Nos autoeducamos, por decirlo de alguna forma, porque Sí. no encontramos habitualmente en el tablero educativo formal las herramientas que nos son útiles para emprender. Entonces, en mi caso, esas herramientas las fui buscando trabajando en startups, trabajando siempre en unos entornos de espacios de coworking, donde tuve la suerte de poder conocer, yo creo que a más de 200 emprendedores con los que he charlado a lo largo de toda mi vida y posiblemente unos 100 inversores, lo que me valió para poder entender mejor cómo es la vida de un CEO, cómo es la vida de un cofundador, cómo es la vida de una empresa desde que sucede la idea hasta que levantas rondas de inversión, cómo piensan los inversores, los inversores que entran en fases tempranas, los inversores que entran en fases más avanzadas. Es decir, entender y participar del ecosistema emprendedor, que es un ecosistema particular y es un ecosistema eh, bastante pequeño. Es decir, cuando entras, pues te das cuenta de que tienes lazos prácticamente con todo el mundo, ¿no? Y algo muy importante a la hora de emprender, y ya termino, es también el capital relacional. Es decir, el emprendimiento es un viaje que, aunque la empresa sea solo tuya, no es un viaje que hagas solo. Siempre vas a tener un montón de grupos de interés que vas a necesitar, ¿no? Desde inversores, clientes, proveedores. En algún momento necesitarás una oficina gratis o una sala para hacer reuniones, sobre todo al principio. Entonces, ese capital relacional también es muy importante ir construyéndolo antes de emprender. Y ya no digamos, que siempre se lo digo a todo el mundo, el hecho de que si quieres emprender tienes que empezar también a hacer sacrificios personales en tu entorno financiero. Es decir, si quieres emprender, no vas a ir con un PowerPoint adjunto a un inversor y que te den la pasta. Es decir, el Claro. primer inversor siempre tienes que ser tú. Por lo tanto, si quieres emprender algún día,
tienes que empezar a hacer sacrificios financieros personales para que cuando te surja esa idea por la que quieres dejarlo todo, pues tener un colchón para subsistir durante un tiempo y, por otro lado, para desarrollar ese primer producto mínimo viable o la primera base estructural del proyecto. De los dineros, Emilio, de esa primera inversión inicial necesaria, vamos a hablar, o sea que nos lo has dejado muy bien aquí el relato. Antes queremos escuchar a Gonzalo Cotelo. No sé, Gonzalo, si hasta ahora compartes ese carácter autodidacta que por lo que hemos visto hasta ahora, Anxo y Emilio sí tienen, ¿no? Nos decía Emilio, es que yo no encontraba, hice un ADE pensando que ahí encontraría la solución a mis inquietudes, pero vi pronto que, como la política, que no, que había que echarle ganas para autoenseñarse a uno mismo, ¿no? Para ser autodidacta. No sé hasta qué punto también compartes esta característica, Gonzalo. Sí, también la comparto. A diferencia de Anxo y de Emilio, que ellos estudiaron una carrera universitaria, yo no tengo ninguna carrera universitaria, por ejemplo. Yo hice una formación profesional. Yo tenía claro desde pequeñito que mi vocación era ser cocinero. Lo tenía muy claro. O sea, tengo la suerte de decir que por vocación soy cocinero. Siempre he querido ser cocinero, en este caso, ¿no? Y a raíz de ser cocinero, me gusta esa libertad, investigar, descubrir, acudir a otros foros de cocineros, etcétera. Y fue lo que me ha creado un poquito de inquietudes de pensar qué modelo de negocio me gustaría crear a mí para llegar a donde estoy. La formación profesional, Gonzalo, que ha cambiado muchísimo y para bien en los últimos años, ¿eh? Sí, O sea que están ahora todas las empresas, ¿no? Están, como la formación profesional está en auge, ¿no? Todas las empresas buscan sí, que si sí. formaciones duales, que si formaciones, cosas, la gente sale muy formada, son ciclos más pequeños que los universitarios, por lo general son una carrera, 3, 4, 5 años, que es un máster, al final una formación profesional, sale la gente muy jovencita, luego las empresas los pueden formar un poco en base a su dinámica, de lo que ellos quieren, y bueno, está creando bastante, bueno, está bastante en auge. Sí, sí. En algún evento en el que participamos recientemente, pues se insistía en esa idea, ¿no? En que antes parece que la FP, parece no, antes, digámoslo claro, la FP era un poquito como de segunda, ¿no? Y cuando un futuro universitario, un estudiante del bachillerato, ¿no? Pasaba delante de un centro FP, parece que lo hacía con la sensación de que él estaba haciendo algo más importante, ¿no? Y Sí, superior. lo decía Emilio ahí, que estudió ADE, ¿no? Pero que al final no sabía un poco con lo que le pasa a muchas personas, ¿no? Estudia una carrera y se ve que dice, pues, al final no es lo que quiero. Yo creo que la formación profesional en ese sentido es un poco más concreta en cuanto a lo que vas a estudiar. Entonces, electricidad, formación profesional electricista, mecánica, bueno, etcétera, ¿no? Entiendo. Informática. Entonces, es un poco así, es un poquito más específica. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Pues bueno, has estudiado 2 años, tienes carrera aún de sobra para seguir formándote Claro que sí. y encontrar tu camino. Claro que sí. Bueno, pues ya os conocemos también como personas. Ya sabemos cómo habéis llegado a ese momento en el que decidisteis crear ese proyecto, esa empresa. Me imagino, hablemos ahora, Emilio, precisamente de los dineros. Voy a por ti ahora, si te parece. ¿Cómo captasteis esa inversión inicial necesaria? La primera pista ya la tenemos. Lo de los amigos, la familia y uno mismo, sobre todo. Entiendo que es un recurso, ¿no?, en el que casi todos los emprendedores caéis, ¿no? Mm, Pero después, cuando uno intenta tener más recursos y los propios no llegan, Sí. ¿qué hiciste en tu caso? Los orígenes de la financiación en una startup o en un proyecto de rápido crecimiento son diversos y dependen habitualmente del estado de madurez del proyecto. Es decir, no es la misma fuente de financiación la que recibes cuando todavía estás desarrollando tu primer producto mínimo viable o tu primer prototipo, que el tipo de financiación o el instrumento de financiación cuando ya has vendido pues 1000 productos y estás en una fase de escalado, ¿no? Es decir, dónde vas a buscar el dinero pues es distinto dependiendo de la etapa. El primer origen de financiación es, como decíamos antes, tú mismo. Y tú mismo tienes que ahorrar el suficiente dinero como para poder subsistir X meses y desarrollar
un producto mínimo viable, aunque este sea de baja fiabilidad. Es decir, un primer prototipo, aunque no sea comercializable. ¿Por qué? Porque el inversor experimentado, el business angel, esos primeros inversores que soportan bastante bien el riesgo, es decir, piensa que estamos ante una empresa que todavía no está generando ingresos, por supuesto que no está generando rentabilidad, entonces nos vamos al capital de riesgo, ¿no? El capital de riesgo pues no es un banco tradicional, ¿no? Hablamos de pequeños venture capital o de algún business angel que habitualmente es un emprendedor que ya ha pasado por nuestro proceso, ¿no? Y es un emprendedor que habitualmente ha tenido muchos casos de éxito. ¿Qué es lo que quiere ver el business angel? ¿Una gran y fantástica idea? No. El business angel no va a sufragar a ojos vendados el desarrollo de una idea sin ver antes que el emprendedor o el equipo cofundador tiene capacidad de ejecución. Ahí está la clave. Entonces, si tú quieres demostrar capacidad de ejecución, el primer prototipo, que es lo que demuestra cómo de bien ejecutas, pues tiene que desarrollarlo el propio emprendedor o el propio o los propios cofundadores, ¿no? En nuestro caso, pues yo soy fundador promotor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo busco primero a unos primeros socios, ¿no? Que les di la nomenclatura de cofundadores, ¿no? A cambio de que estuviesen conmigo pues un año sin cobrar, exactamente como yo, y pusiesen un capital inicial, ¿no? Ellos ponen este capital inicial junto conmigo, obviamente, y con eso más un montón de meses sin cobrar, desarrollamos un prototipo, ¿no? Ese prototipo pues lo vamos a lanzar en marzo de 2020, pero está ya la pandemia, ¿no? Por lo tanto, no pudimos empezar a comercializarlo, pero sí que ya teníamos unas métricas que podían denotar que nuestro producto era bastante prometedor. Esas métricas pues son métricas de mercado puras y duras, es decir, el CPL, el coste de adquisición, porque ya habíamos hecho unas preventas, muy importante hacer landings de preventas cuando todavía no tienes el producto terminado, porque eso te da, sin ninguna duda, un escenario, una perspectiva de lo que potencialmente puedes vender y consigues unas métricas para los inversores. Entonces, con eso, lo que hice fue lanzar una campaña de captación de fondos en LinkedIn, en una red social, y se levantaron los primeros 120.000 euros. Después, unos poquitos meses después, dije, oye, esto ya lo podemos profesionalizar, podemos mejorar el alcance de una ampliación de capital, porque al final yo hago motos, es muy intenso en capital, y 3 meses después captamos 750.000 euros. 8 meses después captamos 2.100.000 euros también mediante equity crowdfunding, y ahora estamos cerrando una ronda de 5 millones. Cada ronda es un mundo. Al final yo tengo un vehículo de inversión donde tengo instrumentalizadas 1.200 personas, tengo otro vehículo de inversión donde han entrado 250 personas y tengo un cap table muy complejo donde hay 75 entes, Family Office, Venture Capital, Business Angels. Entonces, esto da pues para horas, y horas, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es que no busqué el dinero en el mismo lugar cuando estaba empezando, que era gente de mi entorno más cercano y gente que confiaba ciegamente en mí, habitualmente era gente que me seguía en LinkedIn, que esta última ampliación de capital, que se va a cerrar en torno a 5 millones, donde aquí socios que he buscado pues son Venture Capital profesionales, fondos de inversión, Family Office pues más institucionalizados, y aquí las operaciones no son como al principio, que un business angel se toma un café contigo cuando estás empezando el negocio, confía en ti, porque al final en quien confías es en la persona, no en el PowerPoint, y te dice, oye, venga, va, te meto 30.000 euros o te meto 40.000 euros. No, aquí estamos hablando ya en estas fases donde en lo que se confía, pues obviamente es en el histórico, en la capacidad de ejecución, pero también en unos planes de negocio pues muy nítidos, muy detallados, y hablamos de negociaciones que no se cierran en el tiempo en el que te tomas un café o una comida. Hablamos de negociaciones que he tenido que se pueden estirar en el tiempo tranquilamente hasta los 9 meses en algunos casos. Claro, claro. También la capacidad de negociar y hacerlo bien es, bueno, es una obligación, ¿no? Un deber para... Yo siempre digo que un CEO de lo que más tiene que saber es de ventas, marketing y después comunicación y negociación. También. Excelente. Pues ahora sabemos, no sé, Anxo, estás de vuelta. Hola, Habías sí. salido durante un ratito, pero bueno, has podido escuchar a Emilio cómo fueron esos momentos en los que captó la inversión inicial necesaria para su proyecto. ¿Y los vuestros? ¿Qué hicisteis? En mi caso fue totalmente diferente, ¿no? Porque
Emilio estaba muchísimo más preparado que yo, él ya tenía un recorrido profesional, entonces tenía unos conocimientos que aparte estaban avalados por su trayectoria, ¿no? En mi caso yo tenía 19 años, estaba en el segundo año o en el primer año de empresa y tecnología, entonces mis comienzos eran muy diferentes, incluso mi proyección con la empresa era muy distinta a la proyección que podía tener Emilio, ¿no? En mi caso, pues más bien era crear la empresa a modo de también aprender mientras la creaba. Emilio ya tenía un recorrido totalmente distinto, ¿no? Entonces, a modo de captar capital, yo no tenía dinero, empecé prácticamente sin nada, entonces que busqué un socio que pudiese poner ese dinero. Esa era mi idea principal, ¿no? Buscar un socio que pudiese poner el dinero o que pudiese conseguir el dinero. Entonces, después de tocar muchas puertas, reunirme con mucha gente, pues dio la casualidad que conseguí un socio que cumplió esa función de manera excepcional y él no tenía el dinero, pero consiguió financiar las primeras operaciones y a día de hoy, aparte de las que financiamos nosotros propiamente, pues conseguimos inversores externos. Qué bien. Estás hablando, Anxo, de ese socio que te trajiste, perdón, de Lugo a Coruña, ¿no? Entiendo que es la misma persona. Excelente. Y Gonzalo, para montar este restaurante Morriña, para emprender, ¿cómo fueron esas primeras captaciones, ¿no? de fondos? Sí, a ver, en mi caso, voy a seguir diciendo, es totalmente diferente el de mis compañeros, ¿no? Yo empecé como un trabajador más en la empresa. Esto es un grupo de socios que deciden meterse en el sector de la hostelería, ¿no? Como hay mucha gente que dice, bueno, como locos se va a la hostelería, es muy fácil y todo el rollo, y se mete de lleno en la hostelería. Que me contratan como jefe de cocina y bueno, empiezan a ver que hay dificultades un poco en el sentido de si les pierden cosas. Es un sector totalmente diferente al resto. ¿Qué pasa? Al año o sea, me ofrecen ser socio con ellos. Ven mi involucración en la empresa, ven lo que puedo desarrollar de otras ciudades en las que he estado trabajando y deciden, bueno, y decido incorporarme con ellos como socios. A nivel inversión inicial, yo ya venía con la suerte de mis socios ya venían con esa inversión inicial más potente desde una apertura desde cero que hay que ejecutar, porque en nuestro caso, bueno, el primer local que se abrió fue un traspaso, obra, entonces ya se hizo ahí una inversión inicial y yo luego complementé con otra inversión cuando al año me incorporé para mirar un poquito más al futuro, para emprender otros proyectos a medio plazo. Habláis todos de socios, ¿no? Y intuyo que es un elemento esencial en la vida, en la trayectoria de vosotros tres. Sigo contigo, Gonzalo. Para ti, ¿hasta qué punto es importante la correcta elección de los compañeros de viaje en tus proyectos? Hombre, considero que es lo más importante, ¿no? Al final vas a depender de ellos, ellos de ti, y tenéis que hacer un equipo en común, ¿no? Necesita haber una confianza total. Yo incluso a veces digo una confianza ciega, ¿no? Que aunque no veas lo que está haciendo tu socio o que él tiene su parte del trabajo y tú la tuya, bueno, tienes que confiar ciegamente en él, ¿no? También, en mi caso, han tenido que confiar en mí porque soy hostelero como tal, y yo he confiado en ellos porque ellos se dedican al mundo empresarial en diferentes sectores que yo igual estaba un poco más, desconocía un poquito más la labor esa empresarial de gestión, de números, de recursos y tal. Ellos me han aportado a mí eso que yo desconocía, porque al final soy cocinero como tal, ¿no? Y ellos no Porque son. Gonzalo, perdóname, tú sigues como jefe de cocina Yo sigo como jefe de de cocina, Morriña, ¿no? sigo como jefe de cocina y también estoy ahora un poquito en la administración en cuanto a los números. Entiendo. Es decir, que no es solo una cuestión de confianza ciega, es decir, que tú dices, bueno, como hay alguien que sabe mucho de finanzas y de gestión, yo me sigo dedicando a lo mío, voy creciendo, pero tengo confianza absoluta, sino que eso es una realidad, pero no solo eso, sino que procuro que haya un intercambio, es decir, que Efectivamente, a ver, ellos tiene una confianza sepan... porque no Sí, estás sí. plenamente con ellos todo el día para ver qué es lo que da. Al final se hacen reuniones trimestrales, nosotros hacemos una reunión todos los meses, luego las trimestrales, entonces ellos me aportan a mí cosas que yo necesito saber y ellos en el día a día cosas que ellos no ven
y la dinámica que seguimos haciendo. Exacto. Entiendo, Anxo, que no hay arrepentimiento por parte de tu socio, arrepentimiento a la hora de desplazarse, de mudarse hacia donde tú vives y trabajas. ¿Crees que podéis ser más en un futuro? Es decir, que vas a necesitar que no solo haya inversores en vuestro proyecto, sino socios. Pasar de 2 a 3, 4, 5 socios. ¿Cómo lo ves? Se te cortó cuando estabas Ah, en la última frase, si me lo puedes sí, repetir. sí, sí. No, me refiero a, ahora sois dos, ¿no? Dos socios. Sí. Vale. ¿Tú te ves en el futuro con más socios, siendo un equipo de 3, 4 socios, por ejemplo, o no? ¿O vais a optar por la vía de que, bueno, invertid en mí, pero digamos que el núcleo duro de la empresa seguimos siendo 2 personas? Pues mira, a día de hoy no te sabría responder a ciencia cierta, ¿no? Porque sí que es verdad que tuve buenas experiencias con socios, tuve también malas experiencias, entonces a día de hoy me cuesta mucho asociarme con una persona si no considero que realmente puede aportar y que realmente yo puedo confiar en ella. A día de hoy no permitimos que inviertan en nuestra empresa, y permitimos que inviertan en propias operaciones de la empresa, es nuestra forma de financiarnos, pero tampoco te descartaría el hecho de aumentar el número de socios porque al final el socio lo que puede aportar no es únicamente dinero, puede aportar conocimiento, puede aportar contactos, puede aportar muchas cosas, ¿no? Entonces, si en un momento dado viene una persona, se interesa realmente por el proyecto y considero que puede aportar para crecer exponencialmente el proyecto, tampoco cerraría las puertas. No lo descartáis. Y no sé cuál es el caso de Emilio en Belka. Emilio, ¿cómo te lo planteas esto? A ver, este es un tema bastante clave, ¿no? Porque eh, yo siempre digo que la segunda causa de muerte de las startups es el suicidio. ¿Eh? La primera causa es hacer un producto que el mercado no necesita. ¿Eh? Y la segunda causa, pues bueno, se desprenden varias, ¿no? Pero que se puede resumir básicamente en discrepancias, fallos de gobernanza que al final están ligados a batallas entre socios con empleados, entre socios entre ellos, entre socios fundadores con inversores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final son no un problema de que tu producto no encaje en el mercado, sino más bien un problema de gobernanza absoluta, producto de una mala praxis a la hora de tomar decisiones o a la hora de haber seleccionado o identificado erróneamente los perfiles con los que creías que te ibas a sentir a gusto, de acuerdo, a la hora de tomar decisiones compartidas, de llevar una dirección compartida también de la empresa, una estrategia compartida, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo y esto se lo recomiendo a todos los emprendedores cuando van a fundar una empresa. Las participaciones no se reparten el día que se funda la empresa, es decir, no se reparten el día que se escritura la sociedad, sino que hay que hacer un pacto de fundadores donde se estipule, y es una conversación que es muy difícil de abrir, porque habitualmente tus socios fundadores son tus amigos, son tu pareja, son tus compañeros de clase, es gente con la que hay bastante confianza, por eso estáis tan locos de dejar vuestros empleos y de montar un proyecto empresarial, pero hay que bajar todo a papel. Y bajar todo a papel pues significa estipular qué es lo que va a hacer cada uno de los socios, con qué va a contribuir cada uno de los socios y hacer un prorrateo, una consolidación de las participaciones. De manera que durante los primeros 36, durante los primeros 48 meses, las acciones se vayan consolidando mediante una prestación accesoria del trabajo, es decir, si se va realizando el trabajo correctamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede pasar? Y le ha pasado a muchos emprendedores que tú, Luis, montas una empresa con Anxo y conmigo y yo al mes 3 pues estoy fastidiado, estoy cansado, no me apetece, estoy estresado y me voy de la empresa, ¿no? Y después tienes que estar buscando financiación, pero tienes un socio que no se dedica absolutamente a nada y que tiene el 33% de la empresa, ¿no? Y que aún por encima pues, vas a tener que soportarlo durante los próximos años. Por eso es muy importante que cuando se funda una empresa, es decir, hagamos pactos entre los cofundadores para que haya una consolidación de participaciones y que esas participaciones se consoliden en, pues, con criterios de exclusividad, con criterios de buena gobernanza, con criterios de temporalidad, etcétera, etcétera.
Una cuestión que quiero analizar antes de llegar al momento del crecimiento, ¿no? O de la aceleración de vuestro proyecto. En vuestro entorno, en un país en el que según el tópico, por lo menos, ¿no? Que la realidad puede ser muy diferente, en el que según el tópico mucha gente quiere pues un puesto en la administración, un puesto fijo o trabajar por cuenta ajena, ¿no? Recibir un sueldo y despreocuparse después del proyecto, de la empresa. ¿Vuestro entorno, familiares, parejas, en algún momento os intentaron parar los pies o por lo menos advertir al menos de la dificultad de emprender? Gonzalo, por ejemplo, ¿tuviste en tu entorno Bueno, algún sí, comentario más o menos en serio de, oye, ¿y por qué no estudias a mí me pasó, si llega a ser para por mi otra cosa? familia, no me Así, dedico sí. a lo que soy, básicamente. No he tenido ninguna... Bueno, mi madre sí Ya. que me ha apoyado porque siempre ha dicho un poco, haz lo que quieras y lo que te guste, Sí, ¿no? sí, sí. Esfuérzate y ya está. Pero por el resto de mis familiares que me rodean, me decían lo de siempre, no, hostelería, estás loco, trabajar los fines de semana tantas horas, lo duro que es. Bueno, a mí es lo que me gusta, siempre he querido serlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Claro, claro, claro. Entonces, por eso sí, ahora, después de tantos años, quien me frena un poquito los pies es mi mujer. Es la que me dice, es la que me da otra visión desde fuera. Yo soy muy cabra loca, pienso mucho y es la que me para los pies, pero es la que me ayuda también a emprender nuevas cosas. Como este verano tuve ya una idea de hacer una colaboración con Vico Deseado y me asocié con ella para montar puesto de Vico Deseado en un enclave que no había nada, porque veía que era un buen negocio estacional sobre todo, ¿no? Entonces es a la vez la que me para un poquito en los pies, pero la que me motiva y la que me ayuda a seguir adelante. Claro, la que te lo para en algunos momentos, pero que en otros te dice, oye, dale un poquito, Sí, acelera un poco, está bien. Anxo, tu caso es especial, ¿no? Porque eres especialmente joven, todos somos, pero tú especialmente, ¿no? Amigos, por ejemplo, de tu entorno, imagino que tú serás una excepción, ¿no? Tu familia, ¿qué te dijo o qué te dicen incluso ahora en la actualidad, ¿no? En octubre de 2023, cuando estamos grabando este encuentro de empleo en Galicia. ¿Qué te comentan? En mi caso, siempre he tenido mucha suerte para esto, ¿no? Porque yo, como dije antes, empecé muy pronto, empecé a los 16 años ya con esas ansias de querer hacer cosas, ¿no? Entonces, mis amigos siempre me apoyaron incondicionalmente. Mi familia, siempre que se acompañase de los estudios, pues también no tenían problema ninguno y son los que más me ayudaban siempre. Y en este caso tuve bastante suerte. O sea, no Sí, tuve nadie que me echase para atrás, como comentaba él. Eh, no puedo decir nada más que muy agradecido a toda la gente que tenía al lado, porque es que nunca me pararon los pies. qué bien, qué bien. Bueno, y aunque lo hubieran parado, se supone que la gente de nuestro entorno está pensando en nuestro bien. Lo que pasa es que siempre entiendo que desde una perspectiva mucho más conservadora, ¿no? Quédate como estás, mejor y sigue un camino más tradicional, ¿no? Emilio, ¿cómo fue tu caso? ¿Te dijeron alguna vez, por ejemplo, ves, tenías que haber sido político? ¿O no? No, a ver, a mi madre le hubiese encantado que fuese funcionario, porque al final, Funcionaria. sí, mi madre pues, es una persona pues bastante tradicional, le gusta la seguridad, le gusta la tranquilidad y, bueno, nunca entendió tampoco ni que trabajas en startups, ni que tuviese unos horarios extraños, ni que no me dedicase a aquello que había estudiado. Cuando emprendí, pues también, oye, con cautela, nunca me paró los pies, ¿no? Pero y creo que es necesario también tener ese pepito grillo que te diga, oye, pero ten cuidado, con precaución, no te calientes. Eh, es decir, madre al final es una persona con bastante templanza, prudencia, y, yo creo que al final viene bien también alguien que te pare los pies. Yo tenía clarísimo que iba a seguir para adelante, pero bueno, he tenido gente que también me ha ayudado a poner los pies en la tierra, ¿no? Que no quiero verlo como algo negativo las personas que me han Mm, dicho, oye, ten cuidado, sino que lo quiero ver como advertencias de personas que se preocupan por mí y quieren que ponga pues los cinco sentidos y toda la precaución posible en claro. aquello que hago, ¿no?
Sí, que quede claro que no lo decimos como algo peyorativo, ¿no? Lo de el entorno que nos para un poquito los pies, porque a veces lo hacen en momentos muy concretos, ¿no? En los que efectivamente sí es necesario reflexionar, detenerse un poco y reorientarse un poquito, ¿no? Desde luego. Bueno, yo creo que llegamos ya al momento clave antes de dar paso a las preguntas dentro de unos minutos, pero queremos hablar de vuestro crecimiento, ¿no? Que va en el título de este encuentro de empleo en Galicia. De repente, ese esbozo, lo que era un proyecto, no solo es una realidad, ahora ya conocemos la trayectoria de Emilio, de Gonzalo y de Anxio, sino que crece y, como estáis invitados en este encuentro en concreto y no en otro, entiendo que de una forma más o menos rápida, ¿no? Con su ritmo, pero más o menos rápido. Me gustaría preguntaros ahora, ya a cualquiera de los tres, incluso que haya un diálogo y a lo mejor hay opiniones, bueno, pues un poco encontradas o experiencias diferentes. Quería preguntaros cómo fue el crecimiento y qué dificultades previsibles encontrasteis y qué dificultades inesperadas tuvisteis que afrontar en esa etapa en la que, uy, esto parece que, ¿no? Las motos que fabrica Belka pues se aceleran, ¿no? Y ya no son un esbozo o un proyecto con capital pues como muy familiar, muy del entorno de cada uno de nosotros, de vosotros. Cualquiera de los tres puede empezar a responder esta pregunta que es la clave de este encuentro. ¿Quién se anima? Me animo yo, venga. Venga, vamos, Emilio. Bueno, a ver, para mí uno de los momentos más felices como emprendedor fue la entrega del primer vehículo, ese momento en el que te das cuenta de que alguien ha pagado por tu producto y no se ha arrepentido durante el tiempo que tenía de reflexión, ¿no? Entonces ese para mí es el momento más feliz como emprendedor. La primera moto facturada, la primera moto entregada, cuando te das cuenta de que exactamente hay gente que está dispuesta a pagar por algo que has construido, ¿no? A partir de ahí, pues empieza toda la parte de escalado, ¿no? Obviamente es muy difícil financiar una estructura que conlleva pues la fabricación de vehículos eléctricos. Por lo tanto, teníamos que, aparte que mi negocio tiene un problema de circulante añadido, que es que yo cuando empiezo a producir un vehículo voy a recuperar ese gasto por venta unitaria a lo mejor 6 o 9 meses después, desde que inicie una línea de producción. Por lo tanto, siempre voy a tener un problema de circulante negativo, ¿no? Entonces, yo el crecimiento no lo podía financiar con bancos, lo tenía que financiar con capital de riesgo y entonces, pues empezamos vendiendo mucho online, vendíamos un 20% de las motos online, que no es lo habitual, porque una moto lo normal es que el cliente la quiera probar. Montamos una tienda propia también en Madrid. Las primeras motos es cierto que antes de la tienda propia las alquilamos una plaza de garaje. Es decir, alquilamos una plaza de garaje en el centro de Madrid porque no nos daba el dinero ni para montar una tienda propia, ni ningún distribuidor iba a confiar en nosotros, ¿no? Entonces Ya. alquilamos una plaza de garaje en el centro de Madrid, allí organizábamos las citas y a partir de ahí pues vimos que la gente pues nos empezaba a comprar y decidimos pues montar una tienda propia, pero claro, ese tampoco era el mecanismo de crecimiento, ¿no? Sino que era más un B2B2C, ¿no? Era entrar en toda la red de distribución de retail, ¿no? Ahí entramos en el Corte Inglés, entramos en los autocentros Fiubert, entramos en 70 puntos de distribución y ese es un poquito ahora mismo pues el eco del crecimiento, ¿no? La red de distribución, pues seguir potenciándola, seguir cuidándola, hacer que crezca también en Europa y después desarrollar mucho pues el B2B, ¿no? Pues le vendemos pues motos a Estrella Galicia, a Dominos, a Papa John's, a Haribo, a Helvetia, es decir, y este tipo a Burger King, y este tipo de colaboraciones, pues sí que es muy sano para una empresa tener un porcentaje de ventas anclado en el B2B, en una relación sólida con un cliente, sobre todo para estructurar las planificaciones financieras, porque el B2B de un negocio tan incipiente como la moto eléctrica es bastante incierto. Es decir, aparte que hay bastante competencia,
Entonces es muy difícil calcular a día de hoy cuántas motos eléctricas voy a vender el próximo mes, por ejemplo. Entiendo. Lo podemos tener cuidado, pero es muy difícil. Entonces siempre tienes que tener también un B2B, un canal de venta a empresas que va por lotes, que va por flotas, por si algún mes tienes un B2C malo, pues bueno, ir balanceando, ¿no? Entiendo. Tú sí puedes decir que lo mío empezó en un garaje y más que eso, en una plaza de garaje, ¿no? Porque era una plaza de un garaje en Madrid. No era un garaje entero, ¿no? No, yo empecé en una plaza de garaje. En una plaza de garaje. Sí, alquilé por Que sería 150 amplia euros por lo menos, ¿no? una plaza. Sí, puse un Claro. escritorio en esa plaza de garajes, que no se podía ser más cutre. Entonces, si vendes motos, es decir, alquilando una plaza de garaje y poniendo un escritorio y un TPV en una plaza de garaje, hombre, pues entendemos que si tenemos nuestro propio local y en una red de distribución bien cuidada y tal, o en el Corte Inglés, pues vamos a venderlas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues y fíjate dónde estás, ¿no? Planteando también crecer en Europa, por ejemplo, aparte de en nuestro país. Anxo, nos hablaba Emilio de esa sensación que él sintió y que hoy todavía recuerda como un momento fundamental en su vida, de cuando coloca esa primera moto, ¿no? Y cuando vende esa primera moto. Cuando colocaste vuestro primer piso, ¿qué sentiste? La verdad es que es una sensación que no te puedes llegar a creer porque llevas tanto tiempo trabajando en ella que no ves el día en el que llegue, ¿no? Como el negocio de Emilio, nosotros desde que captamos un piso, lo reformamos y dura el proceso de venta hasta que lo vendes, pueden pasar bastantes meses, ¿no? Entonces es un momento súper especial. Aparte en nuestro negocio, el de Emilio también es muy tangible, ¿no? Tú ves el piso reformado, estás allí, estás vendiéndosela a una persona que está ilusionada por comprar esa vivienda. Entonces, la verdad es que es un momento único, que no esperas el día que llegue. Es un momento único, pero después viene otro momento único, que es cuando tú notas que después del primero viene el segundo, el tercero, el cuarto, y que cada vez entre piso y piso transcurre menos tiempo, ¿no? Exacto. Ese momento, ¿cómo se produce? Intento no llegar a normalizar los pequeños éxitos que vamos teniendo en la empresa, ¿no? Al final no es lo mismo que puede llegar a ser el negocio de Belka, porque ahí venderán miles y miles de motos. En nuestro caso es más reducido, pero intento no normalizar el hecho de conseguir un pequeño triunfo. Siempre intento, cada vez que hay un triunfo como vender un piso, celebrarlo con mi compañero, con mi socio y con diferentes colaboradores que participaron en ese proyecto. Y la verdad es que a día de hoy sigue siendo un momento prácticamente igual de bonito que el primero. Quizás cuando Qué bien. lleguemos a un volumen un poquito más elevado, ahí ya cambia la cosa, pero a día de hoy Sí, sigue siendo un momento igual de especial. si llegáis a colocar un piso al día, pues hombre, una fiesta diaria, pero bueno, puede ser un par de cervezas, ¿no? O sea, Claro. tampoco más. Excelente. Y Gonzalo, ¿cómo fue aquel momento en el que dijiste esto ya no solo es un proyecto viable, sino que esto está creciendo y cada vez parece que de forma más intensa? Sí, a ver, en nuestro caso, en el momento de la apertura del primer local que abrimos, bueno, cuando yo empecé de trabajador, que ya no lo tenemos, bueno, el principio de los crecimientos en la hostelería son bastante lentos, ¿no? Es como que abres, pegas un subidón, eres la novedad, eres el último en abrir, llenas, y luego es como que se estabiliza un poco y te cuesta un poco seguir el cauce para encontrar una estabilidad en base a, porque al final trabajamos con géneros perecederos que te puede dejar importantes mermas y hay un importante agujero, ¿no? Entonces, el calcular un poquito todo eso es un crecimiento lento y, bueno, en nuestro caso, a partir del segundo o tercer año fue cuando empezamos ya a crear una base más sólida y empezar en diferentes proyectos, como fue cuando empezaron a hacer Morriña, y a raíz de Morriña volvemos a empezar, ¿no? Sigue siendo un crecimiento un poquito lento y luego ya empezamos con la flaca. Ahí ya sí que fuimos un poquito más drásticos, que sí que queríamos abrir 2 puntos de venta a la vez en la ciudad y se abrieron 2 puntos de venta a la vez totalmente diferentes en puntos opuestos, pero sí que fuimos un poquito más drásticos en cuanto a las aperturas.
Excelente. Me estoy dando cuenta de que tenéis un tipo de producto, en el caso de Emilio y Anxo, y de servicio, en el caso de Gonzalo, que muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. ¿A quién no le gustaría, pues eso, llegar en moto eléctrica a cenar en un buen restaurante y después alojarse en una casa que acabamos de comprar, que tenía un aspecto normalito, mediocre, y que Anxo le ha dado un pulso, ¿no? Y le ha dado mucha vida. Antes de dar paso a las preguntas de las personas que nos están viendo en directo, me gustaría que me contestaseis muy brevemente, por favor, a la siguiente pregunta. Si volvierais a veros en una situación parecida, ¿qué decisión? Voy a preguntar por una, pero si hay más de una decisión, pues también, o decisiones, no volveríais a adoptar. Decía Anxo, no quiero normalizar nuestros pequeños hitos, ¿no? O nuestros pequeños triunfos. Pero ¿qué pasa con con los errores, ¿no? Con aquella decisión que evidentemente no teníamos que haberla tomado? Después uno dice siempre, ya, pero es que no hay decisiones malas porque siempre se aprende ya, pero en el momento es frustrante, ¿no? Anxo, por ejemplo, veo que asientes y yo creo que te estás dando cuenta de esa decisión de la que te arrepientes, o por lo menos que no volverías a tomar. Yo en mi caso soy bastante estoico para eso. Yo todas las decisiones que he tomado, es lo que decías tú, estoy a favor de haberlas tomado porque, bueno, de todas aprendí y estas decisiones que tomé pues me llevaron a ser quien soy a día de hoy. Entonces, plantearía la pregunta desde el punto de qué errores tomé yo al principio de los que puede aprender una persona que está en mi situación de hace 3 años, ¿no? Y Ujú. para resumirlo brevemente, diría dos. Diría que los negocios no solamente se hacen en la oficina, que es algo que tenía yo muy inculcado cuando empecé. Estaba trabajando 14 horas referente al ordenador y cuando empecé a salir de ahí, empecé a hacer más contactos, a moverme por otros círculos, pues fue una buena palanca. Y después infravalorar las redes sociales también. Ah, sí, Infravalorar las sí, redes sociales. sí, qué bueno. Eh, ¿Os dais cuenta, Gonzalo, Emilio, que Anxo, aquí el Benjamín del grupo, es una fábrica de titulares? Porque tienen unas ideas tan chulas y las expone tan bien. Nos acaba de decir que los negocios no solo se hacen en la oficina. Yo creo que es un gran titular, ¿no? Que engancha un poquito, Emilio, con lo que decías, con la importancia del networking, de las relaciones en cada fase de tu proyecto. ¿Alguna decisión, Gonzalo, de la que te arrepientes o que por lo menos eres consciente hoy en día que fue un error en su momento? Y bueno, con lo que dijo ahora Anxo, a mí me pasaba un poco igual, ¿no? Pensaba que el mundo de la restauración y más de la cocina, un restaurante pensaba que era solo cocina. Y me equivoqué, me equivoqué. Son también los números, ¿no? Y dices, sí, me gusta la cocina, me quedo en la cocina y me vado de lo que a lo mejor es más importante para mi negocio, ¿no? Nos dimos cuenta, o sea, yo me di cuenta de eso, por eso me he metido ahora también de pleno con otro de los socios en la administración, porque, vale, haces más a lo mejor fuera de la cocina, generas más que dentro de la cocina, por decirlo así, ¿no? Ves de dónde vienen los problemas, qué métodos vas a tener que adaptar para después hacer, o sea, seguir creciendo, ¿no? Eso es. Y Emilio, algo nos avanzabas ya, la importancia de las relaciones, a lo mejor lo decías porque en algún momento tampoco eras muy consciente de eso, no lo sé. ¿Es ese el error que cometiste o hay algún otro importante? No, a ver, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que, porque sería muy ventajista con lo que sé ahora, decir, oye, habría tomado en ese momento otro tipo de decisión, ¿no? Pero es decir, sé lo que sé hoy gracias a haberme equivocado. Entonces sería muy ventajista decir, no, pues habría hecho esto o lo otro. Si volviese a emprender, es decir, con lo que sé ahora, con los errores cometidos, pues sí que hubiese protegido más mis participaciones dentro de la empresa. Desde un primer momento, pues habría hecho pues un locking, un bloqueo de mis participaciones, es decir, no diluirme en cada ampliación de capital. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora sí que tengo margen para negociar esas cosas porque he demostrado ya una cierta capacidad de ejecución, pero cuando no había demostrado Claro, absolutamente nada, no tengo ese margen para poder negociar. Pues estoy entiendo. totalmente de acuerdo con Gonzalo y Anxo, que al final el core de un negocio es generar ingresos y hacer ventas.
y los clientes están fuera, y los proveedores están fuera, y la mayoría de tus grupos de interés están fuera, ¿no? Entonces, yo aunque haga motos no puedo estar en el taller, ni puedo estar en una línea de producción. Es decir, al final, para dar de comer a los mecánicos hay que vender. Y para dar de comer a financiero hay que vender. Y al final, los clientes, pues hay que ir a buscarlos. Rara vez llaman a tu puerta, ¿no? Es verdad que hay mucho Sí. boca a boca y tal, ¿no? Pero yo sí que cuando estoy muchos días seguidos en la oficina siento que no estoy generando. Ujú. Te entiendo perfectamente. Pues nuestros espectadores nos han enviado una serie de preguntas. Vamos, si os parece, a contestarlas en los próximos minutos. Nos escribe Sofía, de 20 años. Nos dice: qué fantasía de encuentro. Es una oportunidad de conocer a 3 jóvenes emprendedores gallegos que nos hablan de tú a tú en un idioma que entendemos todos y son un motor excepcional para chicas como yo, que estoy terminando mi formación y le tengo pavor al abismo al que me voy a enfrentar el día que termine mi formación. Me gustaría que me ayuden a saber cómo identificar y organizar las tareas que hay al inicio de un proyecto de emprendimiento y cómo priorizarlas. Con 20 años. Voy a trasladar la pregunta a Anxo al principio, si os parece bien, Gonzalo y Emilio. Alguien de tu generación dice cómo ordenar esas tareas en los momentos iniciales de un proyecto. Anxo. ¿Cómo organizar las tareas en los momentos iniciales de un proyecto? Bastante complicado. Sí, Bastante complicado porque primero de todo quieres abarcar muchas cosas, ¿no? Es decir, yo en mi caso estaba creando un proyecto de eso, de rehabilitación y venta de viviendas, pero siempre hay tentaciones a las que tirar, ¿no? Hay tentaciones de tirar al mundo de la reforma, tirar al mundo de la venta de viviendas de más premium sin tener que reformarlas. Entonces, como bien decía también en el mensaje, es tan importante decir en qué te quieres enfocar como decidir a lo que no debes de prestar la atención. Entonces, primero buscaría muy bien cuál es mi valor, mi producto, mi ventaja competitiva con mi proyecto, e iría a muerte con él. No me dejaría dispersar con otro tipo de pequeños proyectos o pequeñas operaciones que puedan venir. Me enfocaría... priorizar y poner el foco en ese gran proyecto que tienes entre las manos, ¿no? No sé Exactamente. si Gonzalo o Emilio queréis añadir algo, ¿os parece correcta la explicación de Anxo? Sí, está Gonzalo, bien. sí, 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 sí. Es decir, yo por construir un poquito más, si está deseando emprender y tiene 20 años y todavía a lo mejor no tiene la idea, lo importante es que esté preparada. Entonces, aunque no tenga todavía la idea, como dije antes, el 99% es ejecución. Entonces, capacidad ejecutiva la puede ir formando, porque al final emprender no es una cuestión de ser un visionario, no es una cuestión de tener muy buenas ideas. Hay gente que tiene muy buenas ideas y después no ejecuta correctamente. Emprender tampoco es una cuestión de ser una persona con sacrificio, trabajo duro, esfuerzo. Eso se da por descontado. Es decir, eso eh, es un must, es un obligatorio. Es decir, emprender al final es una cuestión de estar preparado, de tener conocimientos, de tener experiencias. Entonces, si todavía no tiene la idea, pero esta persona cree que quiere emprender, lo primero que debería organizar es su plan para adquirir estos conocimientos y estas experiencias, ¿no? Si quiere enfocarse en el mundo del emprendimiento, pues yo le recomiendo que empiece a matricularse en algún curso relacionado con Lean Startup, con marketing digital, escuchar podcasts como el de los chicos de Factorial, ITNU creo que se llama, ITNIC. Hay podcasts de emprendimiento fantásticos, eh, asistir a conferencias, congresos, incluso aquí en Galicia ahora hay un capítulo de Startup Green en Coruña. Eh, bueno, intentar pasar este tipo de charlas, ¿no? Mismamente creo que se puede aprender mucho. Eh, intentar pasar tiempo con otros emprendedores, con gente que te inspire, de la que puedas aprender algo nuevo cada día, ¿no? Encontrar también ese entorno fructífero, ese entorno que contribuya a descubrir esa mejor versión de ti o que te vaya orientando
hacia esas metas que tienes, ¿no? Si estás en un entorno pues, pues va a ser más complicado. Claro, la importancia de salir de ese despacho, ¿no? Cuando nos decías, Emilio, yo cuando paso varios días en el despacho sin salir, siento que aquí no estoy vendiendo, no estoy haciendo negocio, ¿no? Ya hemos hablado de los socios, pero claro, las preguntas como nos empiezan a llegar antes o sea, en cuanto empezamos cada encuentro, pues, pero siempre nos viene muy bien incidir en algún aspecto concreto de este tema, ¿no? Nos preguntan qué consejos son imprescindibles para la relación entre los socios si vamos a compartir un proyecto tan importante, ¿no? Como digo, ya hemos hablado en parte, pero nos dicen qué no se debe perdonar ante un fallo en la relación entre los socios. Es decir, ¿qué sería dónde estaría esa línea roja que un socio no debería atravesar nunca y por lo tanto vosotros nunca perdonaríais, ¿no? Ni siquiera quizá una segunda oportunidad. En mi caso personal, que tuve una experiencia relativamente mala con un socio, lo que no podría llegar a perdonar son dos cosas, principalmente. Primero, la confianza, porque si tú te asocias con una persona, yo lo veo casi como un matrimonio, es decir, estás todos los días hablando con ella, estás compartiendo momentos con ella, estás compartiendo datos también muy sensibles acerca de la empresa y de ti. Entonces, la confianza no podría perdonar que se rompiese. Y después también el trabajo. El trabajo me parece imprescindible. El hecho de no sentir que la otra persona no se involucra de la misma manera o de manera realmente aproximada en el proyecto. Ver que pasa de todo, ver que no aporta lo que podría estar aportando. Confianza y trabajo. Gonzalo, ¿tú Sí. qué no perdonarías nunca? A ver, yo creo que lo que tiene que haber entre ellos sobre todo es transparencia, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Que te puedas fiar entre vosotros, ¿no? Y también facilidades a la hora de trabajar, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes, ¿no? No todos somos buenos en lo mismo ni todos somos malos en lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos y bueno, la facilidad para que uno al otro le deje trabajar y desempeñar sus virtudes, pudiéndose llegar a equivocar, evidentemente, pero bueno, yo creo que es una parte fundamental, que te dejen trabajar. O sea, dejar trabajar entre nosotros. Quiero hacer otra pregunta, que llegado el momento, si algún día veis esta entrega de Emprego en Galicia con vuestras parejas y o familias, lo saltaría, porque la pregunta es delicada, nos la hace una persona. Quiero decir, le dais hacia adelante a la grabación y sobre todo según sea la respuesta, ¿no? Porque nos preguntan, ¿os embarcaríais en un proyecto con alguien de vuestras familias y con una pareja? ¿Cómo se puede prevenir un problema antes de que aparezca con estas personas? No se Eh, puede. ¿Emilio? ¿Sí? Creo que yo he emprendido con amigos, he emprendido con mi pareja, sé lo que es despedir a mi novia, sé lo que es despedir amigos, que son socios, que son cofundadores. Es decir, no se puede prevenir. Porque tú conoces a tu amigo como amigo, conoces Claro. a tu pareja como pareja, pero no conoces a tu amigo como socio de una empresa, o no conoces a tu amigo como trabajador, y no conoces a tu pareja como trabajadora. E incluso, aunque también sean buenos trabajadores, una empresa, si tú al final eres el socio fundador o el CEO de la compañía, la empresa pasa por varias etapas y el talento que tú necesitabas en la primera fase igual no es el mismo que necesitas en una segunda, tercera fase. Es algo que me ha pasado a mí. Yo al principio necesitaba un equipo estructural de operaciones pues muy alto y después necesitaba gente haciendo ventas. Es decir, y tengo que reajustar, reconfigurar todo mi talent map. Entonces, no es algo que es decir, es lo más duro que tienes que hacer como CEO, despedir a gente, ya no te digo cuando tienes que despedir a tu propia pareja, pero es algo que si eres responsable, porque yo al final tengo una responsabilidad fiduciaria con mis inversores, yo soy un empleado, soy el CEO, soy el consejero ejecutivo, pero soy un empleado de mis inversores al final. Ellos me pueden destituir en cualquier momento. Es complejo, pero podrían hacerlo, ¿no? Entonces, yo no puedo mantener a alguien porque sea mi pareja o porque sea mi amigo, o incluso aunque trabajen bien, ¿no? Simplemente porque creo que ese tipo de talento no tiene encaje en el medio plazo, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado porque además siempre
o lo habitual es emprender con gente de tu entorno más cercano, con gente de tu extrema confianza. Y yo es decir, a mí son decisiones que me cuestan muchísimo tomar, y son decisiones que, es decir, tengo amigos que no son capaces de tomarlas. Sí. No quiero que digáis nada de lo que os arrepintáis, ¿no? Anxo y Gonzalo, pero sí me gustaría saber si tenéis pues algún colega en vuestro sector o en otro cualquiera, algún emprendedor o emprendedora que sepáis que le cuesta tomar ese tipo de decisiones. Si queréis contarnos también vuestra experiencia personal, desde luego que sois libres, ¿no? Gonzalo, por ejemplo, Eh, es una decisión difícil, sí. despedir a alguien A mí, de tu como dice entorno. Emilio, o sea, a mí me han pasado que he tenido algún familiar trabajando con nosotros y también he tenido que llegar a despedirlo, por ejemplo, pero como ahora he creado un mini proyecto como mi mujer y es mi socia. Bueno, te puede salir bien, te puede salir, a veces tienes que tomar esas decisiones, pero bueno, sí que a mí sí me ha dado el caso muchas veces de que amistades cercanas o tal, sobre todo amistades o familiares de esto de que la gente se quiere meter en el mundo de la hostelería, un poco así, que te ofrece meterte en más proyectos de hostelería con gente muy allegada a ti. Yo, por ejemplo, yo no me complico demasiado la vida. Yo sé lo que quiero, cómo me gustan mis negocios y al final acabo rechazando prácticamente ese tipo de ofertas De ofertas. porque no quiero meterme, digamos, en ese tipo en esos cauces, ¿no? Un poquito. Prefiero evadirme un poco de eso y incluso, de hecho, mis socios eran mis jefes y ahora son mis socios. O sea, no los Exacto. conocía absolutamente de nada. Prefiero tener una relación un poquito más alejada que en cuanto a familia. Vamos. Es comprensible. ¿Y cuál ha sido o es tu experiencia, Anxo? Pues en mi caso, yo sí que trabajaría, incluso trabajo con familiares al igual que ellos. Es más, trabajo con mi padre prácticamente mano a mano en muchas de las reformas, entonces sé lo que es, sé lo que es tener que no despedirlo, pero dar toques de atención en muchos de los casos, ¿no? Y sí que es verdad que es algo complicado, pero yo creo que todo parte de primero de transparencia con esa persona, después también mucha comunicación y después que cada uno sabe las responsabilidades que tiene el otro, tiene que saberlas, ¿no? Si yo te hablo en un entorno de trabajo, no te estoy hablando en un entorno familiar. Si yo te digo que esa puerta no se puede colocar de esa manera, no es porque quiera meterme en nuestra relación, no, es Claro. porque considero que bajo mi rol, el rol que desempeño en la empresa, que como bien decía Julio, yo soy un trabajador al final de mi empresa cuando hay otros inversores de por medio, pues tener esa comunicación y que cada uno sepa muy bien las responsabilidades que tiene la otra persona. Entiendo perfectamente. Una pregunta, mirad, yo creo que muy interesante. ¿Qué proyecto de estas características, de los que crecen rápidamente, como el vuestro, os ha sorprendido más de todos los que habéis conocido hasta ahora? Dentro de Galicia o fuera de Galicia, en vuestro sector o fuera de vuestro sector. Pero ¿qué proyecto de estos de crecimiento rápido habéis dicho, wow, esto sí que es crecer y hacerlo además de una forma sólida, ejemplar? ¿Tenéis alguno así de referencia? Yo, yo en cuanto, bueno, yo me baso, bueno, soy un friki de la gastronomía, ¿no? Entonces sí que me baso en proyectos que crecen en tiempo, que digo yo, súper récord y sí que tengo bueno, una conocida que para mí ha crecido súper rápido, que está aquí en Coruña y que ha creado una marca también que se llama Napoli y que ha hecho un crecimiento en un año bestial. Un año y medio, 3 locales de aperturas, un restaurante, expansión, creo que van para Santiago, están mirando ya puntos de España. Ese es uno de ellos, por ejemplo, en mi caso. Sí. Dices, Gonzalo, es curioso, ¿no? Te defines como un friki de la gastronomía, pero yo creo que eso es necesario casi, ¿no? O sea, que ser un friki de aquello a lo que te Aquello que te estás guste dedicando, ¿no? y lo que te estás dedicando. Al final, Exacto. en mi competencia, que son los demás restaurantes, aprendes todos los días. Al final vas a comer fuera y cenar fuera y al final aprendes, ¿no? Entonces Eso te es, fijas en ellos, en lo que hacen, en lo que no, en cómo abarcan diferentes situaciones. Te rodeas de ellos también, ¿no? Al eso es. final haces grupitos con otros emprendedores y todo eso y te cuentan sus experiencias y eso te ayuda a ti después en tu negocio también. Claro, claro. ¿Algún referente, Emilio?
dentro de tu sector, o el de la movilidad o de cualquier otro? Sí, tengo varios, ¿no? Empresas que hace 5 años pues no existían y que ahora están facturando más de 20, 30 o más de 50 millones de euros, por ejemplo, de Power MBA, que estoy involucrado con ellos como profesor. Un proyecto que me parece fantástico, además que se inició con puro bootstrapping, es decir, con fondos propios. Al final es un Netflix de la educación, un máster que haces en clases de 15 minutos, a tu bola, no importa mucho el certificado, te lo dan, pero no es lo que buscas ahí, ¿no? Sino aprender. Y me parece un modelo que ha tenido un encaje bestial, ya han tenido más de 120.000 alumnos. Mundimoto, en mi sector, que han conseguido aglutinar toda la oferta de motos de segunda mano en un marketplace. Están facturando 65 millones y es un negocio que no existía hace 4 o 5 años. Me parece un crecimiento pues bestial, ¿no? Y como esos, pues hay muchos ejemplos. En el sector de la gastronomía, pues Vicio, pues también un negocio que hace 6 años pues no existía y que ahora está facturando 30 millones de euros y va a facturar mucho más porque acaban de tener una inyección de capital importante en un sector que todavía no estaba muy explorado, como el tema de las dark kitchens. Ahora van a abrir su primer restaurante, pero hablamos es decir, de un proveedor de hamburguesas que no tenía ni un solo restaurante y estaba facturando 30 millones de euros, ¿no? Es decir, cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, y sí. de Power MBA no tiene ninguna clase y está facturando 30 millones de euros dando clase, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? O Mundimoto no vende ninguna moto nueva o no tiene ninguna tienda y está facturando 65 millones de euros, ¿no? Es decir, la transformación que estamos viviendo es bestial. Desde luego, son referentes a los que seguirles la pista. ¿Y a quién le sigue la pista Anxo? Pues en mi caso también voy a hablar de mi sector y hay empresas que, como puede ser Idealista, que sea para la venta de la vivienda, al final son marketplace que ponen en contacto compradores de viviendas con vendedores. Antes la manera tradicional que había era pues ir a la propia agencia de tu barrio o visitar Claro. diferentes agencias de tu ciudad y en este caso pues han tenido un crecimiento exponencial bastante alto y a día de hoy son el número uno de cuando tú piensas en vender una vivienda, piensas en Idealista y en ponerlo en ese marketplace. Entonces este es uno de los referentes que tengo. Excelente. Os quiero hacer una pregunta individual a cada uno y sigo contigo, Anxo, porque veo que en tu perfil de TikTok, en el de la empresa, hay vídeos que superan las 200.000 visualizaciones, lo que está bastante bien. Hace unos momentos nos decías hombre, no me arrepiento de nada, pero sí en algún momento es cierto que no le presté atención a las redes sociales, ¿no? Yo entiendo que esa reflexión viene porque ahora sí le prestas atención, o por lo menos recientemente. ¿Le dedicas mucho tiempo? ¿Cuidáis los contenidos en extremo o es una cuestión de cantidad más que de calidad? Pues realmente esto es algo que parece que hacemos bien, pero realmente hacemos bastante mal, ¿no? Sí que es verdad que nos es muy sencillo a nosotros personalmente pues conseguir vídeos virales o vídeos que realmente interesen a la gente, pero después no somos consistentes en el tiempo siguiendo con esos contenidos. Entonces, por eso hablo de que infravaloramos de alguna manera nosotros, en nuestro caso, las redes sociales y este es un punto que ya somos realmente conscientes de todo lo que nos aportan, entonces pues es un punto que de aquí a final de año vamos a intentar potenciar mucho, porque a nivel de clientes sí que es verdad que pues te llegan muchos clientes de esa manera y que es bastante orgánica, entonces realmente lo considero un punto muy importante. Os seguiremos. Y como esto queda grabado, podremos contrastar cuál es vuestro objetivo de aquí a finales de año y cuál es la realidad, ¿no? Que estamos muy cerquita ya de finales de año, pero estoy convencido de que lo vais a hacer muy bien. Emilio, por conocerte un poquito más, eres fundador del Instituto Galego do Talento. Me gustaría que le contases a quien nos esté viendo en esta entrega de los encuentros de empleo en Galicia, qué perseguís con este instituto. Y también quiero preguntarte, como profesor invitado en escuelas de negocios, ¿cómo se puede estimular el talento entre los jóvenes? Son dos preguntas, pero relacionadas en torno al talento. Sí, pues el Instituto Galego do Talento surge
hace 6 años, cuando recibo la llamada de Ángel Fraga, que es el otro cofundador, yo organizaba una feria de talento en la Universidad de Santiago y cuando me mudé para Madrid dejó de organizarse, ¿no? Y Ángel Fraga, con buen criterio, me dijo, oye, Emilio, vamos a retomar esta feria de talento, esta feria de empleo, porque le va a venir muy bien a los universitarios, traemos a empresas referentes y hacemos ahí un match, ¿no? Dejamos que las empresas se presenten y tal. Lo que pasa es que cuando Ángel me contacta, yo le digo, vale, no te preocupes, voy a llamar a todas esas personas que en la Universidad de Santiago me estaban ayudando y que yo consideraba el talento pues, más activo, el talento más vibrante o las personas más propositivas, ¿no?, que había dentro de la universidad. Y cuando contacto a este listado de gente, me doy cuenta de que todos, sin excepción, estaban fuera de Galicia. Entonces, claro, yo ahí le digo a Ángel, oye, mira, la feria de talento la vamos a montar, pero lo que tenemos que montar también es una plataforma que conecte a todos los gallegos con un talento de alto potencial que estén fuera de Galicia y que quieran contribuir a generar cosas, ¿no? Porque a todos los que contactaba decían, joder, es que qué pena, pero es que me he venido a un centro de investigación no sé dónde, es que me he venido de una empresa a Irlanda, pero me encantaría contribuir de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que decidimos pues, es crear una plataforma donde somos más de 5.000 miembros, somos creo que la mayor plataforma de talento que hay en Galicia y es todo talento que está fuera. Bueno, hay gente que está en Galicia también, ¿no? Y bueno, y la verdad es que funciona muy bien, funciona solamente con voluntarios, es decir, hay 20 personas voluntarias que son los que dirigen la plataforma. Y después el tema de dar clase, pues solamente doy clase en The Power MBA, bueno, solamente doy clase en The Power MBA todas las semanas como profesor titular de emprendimiento y después elijo Galicia como único destino para dar clase, ¿no? Pues doy clase en la Universidad de Vigo, la de Santiago, el ICE, y ya. Y alguna vez, pues voy a, como con Anxo, pues voy a la Facultad de Lugo y tal, a dar alguna sesión, ¿no? Alguna charla. Pero porque, más allá de que me guste, porque creo que tengo que compartir lo que voy aprendiendo, porque hay mucho desconocimiento acerca del ecosistema emprendedor, ¿no? Es decir, y es que básicamente es que me encanta hacer eso. Es decir, creo que tengo que devolverle a la sociedad pues lo que me ha dado, porque hay mucha gente que me ha dado conocimientos, que me ha dado experiencias sin pedir absolutamente nada a cambio, ¿no? Y yo pues eso lo intento devolver pues mediante formaciones, mediante mentorías y lo hago pues en Galicia, que es donde más me gustaría contribuir. Qué bien, fantástico. Emilio, te conocemos ahora un poquito mejor y me gustaría plantearle también con el mismo objetivo una pregunta solo a Gonzalo. Sabemos que, Gonzalo, a todos los negocios les ha afectado de alguna manera la pandemia, ¿no? A veces para bien, sorprendentemente, y a veces casi siempre para mal. ¿Cómo os afectó a vosotros? ¿Cómo intervino en vuestro negocio y en tu día a día profesional? Bueno, nosotros a raíz de la pandemia fue como un punto de inflexión, ¿no? Justo en plena pandemia estábamos con el proyecto de la Flaca Burger and Beat, abriendo 2 locales a la vez, con obra, y creíamos en el proyecto y tiramos con todo adelante. ¿Qué pasó? Que nuestro primer local de apertura que hicimos tuvimos que cerrarlo. Teníamos 2 locales cerquita, pero justo el primero creíamos que era un concepto que ya estaba obsoleto, que requería demasiado coste en cuanto en el día a día, demasiado personal, demasiado coste de materias primas. Entonces, la pandemia lo que nos hizo fue el punto de inflexión de no hace falta como antiguamente, ¿no? Que decían, vamos a abrir cuantas más horas, más facturamos, más ganamos, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Al final tienes que rentabilizar las horas que estás abierto y en las horas que no generas, ¿para qué vas a estar abierto, no? Pues cierras y generas un modelo de negocio un poquito acorde a lo que buscas, ¿no? A nosotros también la pandemia en sí, independientemente de cerrar un local, abrir 2, con Restaurante Morriña nos ha supuesto un crecimiento bastante importante. Sí que era complicado el tema de las restricciones, porque al final abrías, cerrabas, volvías a abrir, te impedían durante X tiempo utilizar los interiores, pero bueno, con la infraestructura de local que teníamos, empezamos a hacer cosas que otros restaurantes no hacían, como jornadas gastronómicas que no había en la ciudad, con productos de temporada, y bueno, el crecimiento fue bastante exponencial. Hablamos de que
debimos crecer en torno a un 40% después de la pandemia. Fue el momento más importante desde que estamos abiertos, el crecimiento es más exponencial y el que nos ha consolidado un poco como empresa a nivel estructural también. Marcó un antes y un después, ¿no? Que se dice Sí. la pandemia en vuestro caso. Y para bien, qué bien. Os pido una última respuesta a una pregunta que os voy a plantear muy brevemente y la respuesta, por favor, también, si pueden ser 10-15 segundos, os lo agradeceré. Sigo contigo, Gonzalo. ¿Dónde os veis dentro de 5 años o de 10 años? Bueno, yo me veo en la hostelería, sigo en la hostelería, pero algo he aprendido de la pandemia es que vivo más el presente que el futuro, ¿no? Entonces, me ha puesto un poquito los pies en la tierra, así que era un poquito más a lo loco y lo de la pandemia me ha hecho ir piano a piano, ¿no? Como dicen los italianos. Excelente. Emilio, dentro de 5 años, 2028, 2033, ¿cómo te ves? La verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ahora estoy pensando en vivir una nueva etapa, que es nueva para mí, con Venture Capital, capital de riesgo, planteándonos una posible salida a bolsa, el BM Scale. Entonces, son aventuras nuevas, porque si no sería pues, esto muy aburrido. Y voy por etapas. No, nunca he pensado en lo que voy a hacer dentro de 5 o 10 años. Sí que pienso un poquito en lo que puedo hacer dentro de 2, 3, que es hasta donde llegan los circuitos financieros que proyecto en el Excel, ¿no? Entonces, la vida puede dar tantas vueltas que pues, vete tú a saber, ¿no? Ahora Pues mismo, ¿qué sí, es lo que me sí, sí. ilusiona? Hablemos de qué es lo que me ilusiona. Me ilusiona, ahora ya se ha perdido el tren, ¿no? Pero dentro de 2, 3 años volver a intentar abrir un centro de producción en Galicia. Me ilusiona una salida a bolsa, al DNE. Me ilusiona poder viajar por cualquier gran capital de Europa y cada vez que esté allí pues ver una de mis motos. Y me ilusiona pues crear mucho empleo, ¿no? y riqueza en mi país, ya está. Fantástico, que no es poco, dices ya está, pero no es poco, ¿no? Lo que te propones, Emilio. Y Ansio, que seguirás siendo el Benjamín del grupo, desde luego, y muy joven, ¿no? Pero ¿dónde te ves en 2028, por ejemplo, Ansio? Pues en mi caso, y haciendo una regla de 3, hace 5 años estaba ni en bachillerato en la ESO y hace 10 estaba en primaria. Así que proyectar de aquí a 10 años, como decía Emilio, no tengo ni idea qué va a ser de mi vida. De aquí a 2 años seguramente lo tenga un poquito más claro, que tampoco sé lo que pasará realmente, ¿no? Pero quizás me vea haciendo ya promociones de edificios, rehabilitando edificios y un saltito más de lo que estoy ahora, ¿no? Estupendo. Yo he anotado muchas cosas, me quedo con 3 frases, algunas de ellas ya he hecho referencia, pero 3 frases que pueden resumir un poquito esta hora y media que hemos compartido juntos y que a mí por lo menos se me han pasado muy rápidamente, ¿no? Ansho, nos comentabas que los negocios no se hacen solo en la oficina, que te diste cuenta hace ya un tiempo, jovencísimo, y esa frase yo creo que la tienes tan en tu disco duro como profesional que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y haciendo referencia a esa necesidad de tener unos círculos, de tener amistades, de salir, a ver qué hay fuera, ¿no? En lo mismo insistía también Emilio, decía que cuando llevo varios días encerrado en la oficina, en el despacho, intuyo que no estoy haciendo de todo bien mi trabajo, ¿no? O que no estoy vendiendo, haciendo hincapié en esa misma idea, la necesidad de salir. Y a mí me ha encantado mucho porque resume lo que yo creo que compartís los 3, ¿no? Que es la pasión, el entusiasmo. La frase de Gonzalo que decía, yo soy un friki, un friki de la gastronomía en su caso, ¿no? Y todos somos frikis los que tenemos una ilusión que nos desborda a veces, ¿no? Y que nos marca un poquito el día a día. Gonzalo Cotelo, Emilio Forján, Ansio Cousillas, un placer. Sé que es un tópico despedir un encuentro de estas características con sí, un placer, pero lo digo con toda la sinceridad del mundo, de verdad. Hemos aprendido mucho, lo hemos pasado muy bien. Nada, a triunfar y que en el 2028 nos volvamos a ver, si no antes, espero, y de forma presencial. Muchísimas gracias. Un placer. A Gracias. vosotros. Gracias a los 3. Y gracias también a ti que nos has visto. Ya sabes que en empregoengalicia.gal tienes todo tipo de recursos,
podcasts, encuentros como este y otros tipos de recursos que te van a ayudar a dar tus primeros pasos o también los pasos que des en tu proyecto ya más consolidado en este mundo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós.